La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con toda la bendita iglesia del Señor. Los invito a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Galatians 1:6. En el nombre del Señor Jesucristo, dice así la bendita palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Siéntense, la bendita iglesia de Dios. El día de hoy vamos a hablar un mensaje de parte de Dios titulado El mensaje intolerable del evangelio exclusivo. El mensaje intolerable del evangelio exclusivo. Estar equivocado aquí es estar equivocado en todas partes. Estar equivocado aquí es estar equivocado en la misión redentora del Señor. Estar equivocado aquí es estar equivocado en la naturaleza y la muerte de Cristo y de su resurrección. Estar equivocado en este evangelio es totalmente estar equivocado en todo el camino de salvación. Estar equivocado aquí, hermanos, es pagar el precio de ir en esa senda equivocada que lleva a eterna perdición. El evangelio es la única manera de salvación. La Biblia entera es el mensaje perfecto de salvación. La Biblia entera nos muestra que la salvación es solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, y que no hay una gota de salvación fuera de este mensaje, ninguna. La misma esencia del evangelio demanda su exclusividad. Una vez que encontramos la esencia del evangelio, encontramos también su exclusividad. La Biblia no nos presenta una póliza de cero tolerancia de cualquier error que fuera de este mensaje singular de la salvación. Es solo por gracia de Cristo Jesús. La salvación es a través de Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Con palabras más sencillas, el evangelio es la única manera de salvación. Cualquier otro camino lleva al infierno. Si el evangelio no es el camino al cielo, no existe un camino al cielo. Si el evangelio no es el único camino de salvación, no existe un camino de salvación. Seguramente esta carta de los Gálatas es la carta más apasionada del apóstol Pablo.
No le hace falta ni una palabra. Respira, hermanos, un fuego santo. Está tan convencido acerca del Evangelio que abandona su forma de regular la escritura, dictando sus epístolas, y él mismo toma la pluma y escribe con su propia mano. En el capítulo 6, versículo 11 dice: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Pablo se encuentra consternido. Y es que el Evangelio ha sido corrompido en Galacia, ha sido comprometido, ha sido pervertido, ha sido corrompido ese Evangelio de gracia. Y este Evangelio está bajo ataque por falsos maestros conocidos como los judaizantes, que entraron a la iglesia mezclando la gracia y la fe y mezclando las obras y la ley también. Y estos falsos argumentan que la salvación se puede obtener a través de la ley y que la justificación se puede obtener a través de las obras de la carne. Estos pervertidores cambian el regalo de salvación de Cristo Jesús y lo hacen una recompensa de los justos. Así que el apóstol Pablo debe de pelear la buena batalla por este hermoso Evangelio de gracia dado a nosotros por un don de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo hoy vivimos en días que el Evangelio ha sido atacado por muchos de estos pervertidores. Tú y yo debemos ponernos de pie demostrando y mantenernos firmes y fuertes que el Evangelio es el único camino de salvación. Pablo está sorprendido. Dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Está totalmente perplejo, sorprendido, está en shock. Que ya han dejado a Cristo. Y aquí les está escribiendo otra vez a los convertidos. Ya tan pronto desertaron. Desertar es una palabra militar, que un soldado abandona su ejército. Un soldado deja de pelear por su patria y no obedece más a su capitán, cuando deberían estar en guardia, cuando deberían estar velando, cuando deberían estar alertas, cuando deberían estar atentos al enemigo, y en vez están dormidos y especulando acerca de la verdad que ya han aprendido. Habían abandonado su lealtad al mismo Dios. Y por eso dice: estoy maravillado que tan pronto hayáis abandonado a Cristo. Y es que traspasar el Evangelio es traspasar a Dios mismo, de los peores desertores. Y tan pronto Pablo apenas estuvo ahí con las iglesias, diciéndoles que estuvieran alerta para que esto no aconteciera. La más grande revelación, iglesia de Dios, la más grande revelación de Dios mismo, que ha brillado en nuestros corazones, que ha brillado en nuestras vidas y que ha brillado en el mundo entero, es a través del Evangelio anunciado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es la misma gloria de Dios. La revelación más grande de Dios está en el Evangelio de Jesucristo. Y la única forma que hombres pecadores e inmundos vengan al Dios Santo es a través del Evangelio de Jesucristo, el mediador. El Evangelio nos dice que la ira de Dios está llena y que estalla a través del Evangelio. El Evangelio nos dice que la ira de Dios se ensañó con su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y solamente aquellos que ya han sido condenados al infierno pueden empezar a imaginar lo que Jesucristo sufrió de la justa ira de Dios en esa cruz.
Vemos la gracia de Dios, que la salvación es dada gratuitamente en el trabajo perfectamente terminado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos los atributos de Dios. No, el Evangelio nos enseña la verdad de Dios. El Evangelio nos enseña su eternidad. El Evangelio nos enseña su justicia, su amor, su misericordia. Todos los aspectos de Dios están completamente revelados en el Evangelio de Jesucristo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia, a la gracia de Cristo. Dios llamó a los pecadores al Evangelio de Cristo. No hay ningún otro llamamiento de salvación fuera del Evangelio de Cristo. Aquí el Evangelio es nombrado la gracia de Cristo. El derramamiento de la sangre del Santo Cordero, que era inocente y limpio y perfecto, y lo hizo con amor, y les dice: ¿te has ido a otro diferente? ¿Habrá otro evangelio diferente? ¿Habrá otro plan de salvación? Habrá un plan de salvación en el Nuevo Testamento, pero hay uno diferente en el Antiguo Testamento. ¿Acaso Dios tendrá un plan de salvación para los gentiles, pero uno diferente para los judíos? La realidad es que si hay dos evangelios, uno es verdadero y otro falso. Uno es el que salva y el que no salva. Dejaron el verdadero, el que salva, y fueron seducidos por esa falsa enseñanza que no es evangelio, es falsa religión, es un mensaje falso. Hay caminos que parecen justos al hombre, pero su fin es perdición. No que hay otro, no lo hay. Pablo, al decir esto, asegura la exclusividad del Evangelio y la salvación que es solamente en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy. Jesús dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pedro dijo: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo: hay un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él sea la gloria y la alabanza. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el evangelio de verdad? Versículo 3, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria, al cual sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Este mundo se va a ir al infierno. Este mundo está sentenciado. Está, hermanos, este mundo condenado. Pero el Evangelio de Cristo dice que nos ha librado de este mundo, de este presente siglo de maldad. Jesucristo nos rescató con su muerte en la cruz, tomando el pecado del mundo y lo clavó en esa cruz del Calvario. Así como Pablo está maravillado, así debemos estar maravillados hoy. Estar maravillados de tantos falsos maestros, como el Evangelio que predica Roma, como el Evangelio de prosperidad que predican los carismáticos. Hay algunos, dice el versículo 7, hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo.